que ahora no te puede pillar de sopetón que tengamos que tomar este café. Y digo que tengamos que tomar este café porque nos va a saber a poco. Voy a alargarlo todo lo que pueda, pero esto ya solo por egoísmo profesional, ¿eh? El mío propio, que luego te lo voy a dar. Ya sabes que te he hablado de que encontré a un filósofo casi de casualidad, pero madre mía, toparme con su obra, por lo tanto, si hoy me ves que hablo un poquito más rápido de lo habitual, son los nervios, porque su libro me está encantando. Lleva 20 años en filosofía en segundo de bachillerato, sigue todavía con ellos, y ha escrito un libro de filorretos. ¿Cómo se llama el libro? Filosofía en la calle. Os dejo sin más con él, con Eduardo Infante, porque va a ser una pasada. Muy buenas, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por invitarme a este café. Las gracias a ti, porque claro, toparme de repente contigo, que siempre te comentaba que me ha gustado la filosofía, y ver que podemos conseguir hacer un aprendizaje de un pensamiento, sobre todo crítico y constructivo, con temas que nos importan tanto a todos, me pareció una bestialidad. Bueno, pero en el fondo la filosofía siempre ha sido eso, ¿no? La filosofía nació en Grecia, en una ciudad, en Atenas, y la practicaban los ciudadanos nada más con cotidianidad, en el gimnasio. De la misma manera que hoy en día nosotros, bueno, metemos en nuestra jornada, pues el ir al gimnasio a hacer un poco de deporte, porque entendemos que, oye, que hay que estar un poco, el cuerpo hay que mantenerlo, ¿no? Hay que mantenerlo con cierta salud. Los griegos también tenían claro que el alma había que cuidarla. La Ujú. filosofía era ese cuidado del alma, ¿no? Y era una especie de deporte que no se podía hacer solo, porque la filosofía es diálogo, no es monólogo. ¿Eh? Luego sí que ha quedado una especie de visión, yo creo que errónea, del filósofo como alguien que se aleja del mundo, ¿no? Y que piensa solo, ¿no? Para eso para un griego sería algo absurdo. Filosofar es lo que estamos haciendo tú y yo ahora mismo. ¿Eh? Claro, de hecho, Lo estaba decía pensando Platón, hablar con amigos. eso, es porque además el tipo de dialéctica, ¿no? De toda la meyéutica Uh -huh. socrática fue un poco así, ¿no? El ir haciendo preguntas para que el otro también pudiera pensar y reflexionar cómo hacía un pensamiento propio. O- Efectivamente, bueno, para mí Sócrates es un modelo, no solo como profe, como profesor, como docente, sino también como ciudadano y como hombre, diría yo, ¿no? Y habría que recordar que Sócrates no era un profesor de filosofía, ni daba clases de filosofía en un aula. Era un ciudadano más, de hecho, su profesión era la de constructor, era un escultor, un constructor, diríamos hoy en día, ¿no? Un albañil. Y, y él practicaba la filosofía en plena calle, allí donde había vida, en los mercados aterrados de gente, ¿no? En las plazas, en los gimnasios. Y, y lo practicaba efectivamente a través de preguntas, que es un poco lo que intento hacer yo hoy en día en redes sociales, ¿no? Y también con mis alumnos, ¿no? Esas preguntas bueno, pues que son como pequeños aguijones que incitan sobre todo a que no demos las cosas por supuestas, ¿no? Que intentemos cuestionarnos lo obvio, que entendamos bueno, que nos tragamos muchas veces con patatas fritas muchos prejuicios que interesan a determinados, bueno, sesgos, ¿no? Y a determinados poderes, ¿no? Y que Además, efectivamente que la ciudadanía pues es eso, es estar continuamente cuestionándonos y preguntándonos acerca de qué es realmente lo justo, lo bueno y lo bello, ¿no? porque además una de las cosas que haces es que no das ni una sola respuesta en el libro. La respuesta te la tienes que buscar tú. Y te puedo asegurar que le hago, ¿sabes? Es que es imposible, fíjate, leo muy rápido, ¿eh? Tu libro son 8 horas y pico, eso me dice el ebook. Yo todavía lucho Sí. contra ello, pero cuando lo ves, no es posible pasar al siguiente capítulo tan sencillo sin que te pares y charles. De hecho, cada vez que termino un capítulo, llamo a varios amigos y les cuento, oye, mira, ¿tú qué harías en esta situación? Entonces, no pillo el código QR para poder comentar en Twitter porque a veces son las 4 de la mañana y pienso, alguno va a decir nada. Pero me parece imprescindible tener que comentarlo y sobre todo el que no des una sola respuesta y que te digan los distintos filósofos qué planteamientos harían para que tú le des la vuelta y gires y digas, ostras, esto yo no lo había pensado, ¿no? Pero claro, es que de esta manera también te hace dudar. Yo lo planteé así, porque me gusta entender también la filosofía como un ejercicio de empatía, ¿no? Un diálogo. Uno no va nunca a un diálogo partiendo de la base de que él ya tiene la razón y que la persona que opina, que tiene una opinión diferente a la de uno, al punto de partida de uno, está totalmente equivocada, porque entonces ya no tiene ningún sentido el diálogo, ¿no? Y,
Y bueno, efectivamente cada capítulo plantea un problema y planteo diferentes perspectivas, ¿no? Y diferentes argumentaciones. Y yo creo que lo que intento hacerle ver al lector es que encontrar la verdad no es fácil, ¿no? exige un esfuerzo intelectual. Porque cuando empezamos a entender, a leer detenidamente los argumentos de las diferentes posiciones, nos damos cuenta que parece que todos tienen algo de razón, ¿no? Y que hay que aprender a llegar a un consenso, ¿no? Eh, Mira, una de las cosas que me ocurrió, recuerdo el año pasado, en el aula, tenía una de mis alumnas el primer día de clase el libro, y le echó una ojeada a cada uno de los capítulos de manera muy rápida y me dijo, mira, Edu, ya sé la respuesta a todas las preguntas. Digo, ¿ya? Y dice, sí, lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo. Y luego íbamos leyendo, porque trabajo con ellos en el aula, ¿no? Íbamos leyendo los capítulos y al terminar el capítulo le digo, ¿la respuesta que tienes ahora es la misma de la que tenías el primer día de clase? Y me dice, no, en absoluto. Digo, qué interesante, qué bueno, ¿no? Luego también, mira, me recuerda cuando me preguntas, ¿no? También manera de dar clase. Yo siempre digo que yo lo que quiero es enseñar a pensar, no enseñar qué pensar, ¿no? Entonces, me gusta entender, no usar la pizarra nunca como un púlpito. No quiero ser dogmático, porque además también mi experiencia es que yo a lo largo de la vida, no sé tú, pero también he ido progresando, he ido evolucionando, he ido cambiando, ¿no? Mis certezas y mis verdades, ¿no? Entonces, claro, lo que hace 20 años entendía que era absolutamente cierto o absolutamente justo, hoy en día, pues... Entonces, claro, cuando tengo delante a mis alumnos digo, y a lo mejor si yo aquí dogmatizo y les digo que algo es así, y que es lo que yo pienso y lo que yo creo, a lo mejor cuando pasen 20 años yo diré, pues no era tan así, ¿no? Yo en el aula lo que hago es que les hablo en primera persona. De tal manera que si, por ejemplo, me toca explicar a Marx, soy Marx y por tanto me convierto en el profesor más de izquierda y más marxista que hay en el instituto. Pero si al día siguiente me toca explicar a Adam Smith o a John Stuart Mill o a John Locke, soy pues el más liberal, ¿no? Y eso los descoloca, ¿no? Los descoloca muchísimo. Eso hace que la mayoría de las veces pues, mis alumnos me pregunten, pero bueno, Edu, ¿tú qué piensas, no? Entonces yo les digo que yo no pienso decir lo que opino, lo que creo, ¿no? Porque eso precisamente haría que ellos no se esforzasen en encontrar la que consideran que es la respuesta correcta, que no se encontrase, que no entendiesen que la filosofía es eso, es enfrentarse a problemas, maravillarse ante esos problemas, ¿no? Cuestionarse ante esos problemas, ¿no? E intentar encontrar la solución, ¿no? Un discípulo de Sócrates, recuerdo que efectivamente, que una vez le preguntó a Sócrates, le dijo, Sócrates, me tienes harto, ¿no? Decía, lo único que haces es utilizar un verbo en griego que podemos traducir, es difícil, ¿no? Los autores lo traducen por problematizar. Y yo creo que el verbo es el que usan mis alumnos, ¿eh? Rayar. Lo único que haces es rayarme, ¿no? Estás todo el día rayándome, ¿no? Pero dice, y esto es muy importante, pero una vez que esos problemas, que me planteas esos problemas, se quedan en mi alma, me tienes hechizado, decía Sócrates, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos pasa cuando nos enfrentamos a los problemas filosóficos, que nos hechizan, ¿no? Es como que se nos meten ahí en el alma y no somos capaces estamos continuamente pensando en ellos, ¿no? En encontrar esa solución. De hecho, claro, pues, a esa edad me imagino que en segundo bachillerato son todavía muy influenciables y casi mejor la palabra manipulables, el que pudieras conseguir decirles qué es lo que opinas tú, si te adoran y de repente sienten a un profesor cercano o que podría conseguir hacer cambiar su pensamiento, que es al fin y al cabo lo que a veces o no tantas, no pocas veces nos pueden llegar a hacer los políticos. Efectivamente. Yo te decía, es algo que he tenido siempre muy claro en mi docencia, que no quiero utilizar la pizarra como un púlpito. Yo no quiero ser dogmático con mis alumnos, ¿no? Sino todo lo contrario, quiero que sean libres. Y para mí la primera y principal libertad es la libertad de pensamiento, ¿no? Incluso antes de la libertad de expresión, porque si no tienes nada que pensar, ¿qué vas a decir, no? Y, por ejemplo, yo trabajo mucho con ellos el tema de desmontar, los mensajes que les llegan, ¿no? Trabajamos muchísimo el tema de falacias lógicas, porque tú dices, son muy manipulables y están siendo continuamente bombardeados con manipulación, ¿no? Lo pasamos muy bien, ¿eh? Normalmente lo que hacemos es que hacemos una selección de todas las cosas que le llegan normalmente a su WhatsApp, todos los mensajes, ¿no?
conspiranoicos y también de determinadas posiciones políticas, etcétera, etcétera, y lo vamos analizando lógicamente. Ellos se dan cuenta, ¿no? Del interés tan grande que hay por dejar el diálogo racional e irnos directamente al plano emocional, ¿no? Porque desde la emoción pues es muy fácil manipular. Y además, me imagino que ahora mismo la manipulación puede conseguir cambiar en cosa de segundos, porque según te llega un mensaje en Instagram o en TikTok o de repente en una red social que ves tanta información, llega un momento en el que no sabes qué creer. O sea, nos pasa a los adultos que tratamos de hacer una diferencia y saber un poco qué es lo que está pasando. A veces un adolescente que todavía no nos ha dado permiso para esa crítica constructiva puede ser todavía un poquito más duro. Efectivamente, yo trabajo también, me gusta mucho trabajar con ellos, el tema de las fuentes de información, ¿no? Lo cuento ahí en el libro, pero es una experiencia que hago todos los años y me río mucho. Una de las actividades que hago es, pues, les mando a hacer un informe sobre algún tema, pues, por ejemplo, les mando a hacer un informe sobre las actuales teorías cosmológicas y entonces la noche previa me preparo una buena copa de vino, me siento delante del ordenador, me meto en la Wikipedia y troleo totalmente el artículo de la Wikipedia poniendo pues información falsa, ¿no? Pero claro, cuando ellos me entregan sus informes yo empiezo a poner cero como a punta pala, ¿no? Y hasta que hay un alma ya con una pequeña lagrimita asomando por su ojo me dice, pero no lo entiendo, no, pero si lo copié de la Wikipedia. Digo, ya, sé que lo copiaste de la Wikipedia porque de hecho el artículo lo escribí yo. Y es falso. Entonces, en ese momento, a partir de ahí, les digo que realmente la actividad no iba sobre la cosmología, sino la actividad iba sobre cómo accedemos a la información, la importancia de contrastar la información. Bueno. Tengo algún periodista amigo que te voy a decir, viene a clase, ahora ya no, porque ahora tenemos que hacerlo a través de este año, pues lo tenemos que hacer a través de webinars, pero enseguida, pues, tratamos precisamente cómo cribar la información, ¿no? Entonces él les da una charla acerca de, bueno, pues las famosas tres fuentes, que sean tres fuentes diferentes, que, bueno, comprobar enseguida la veracidad de la fuente, bueno, y que eso lo tienen que llevar al día a día. Y como yo lo digo, también es una obligación del ciudadano. Es decir, ser ciudadano no es solo y exclusivamente tener una serie de derechos, sino también implica tener una serie de obligaciones. Y una de las principales obligaciones de un ciudadano es estar informado y estar bien informado. Totalmente de acuerdo. Es que además, es que de otra manera no se puede estar. O sea, me refiero, es que dices, es la obligación, pero es que si no termina siendo, iba a decir un garrulo paseante. O sea, sí, sin duda. Eso quiere decir, yo estoy convencido de que se lo digo a ellos, hay muchísima gente que está muy interesada en que hay trabajadores competentes, pero que también en todo lo demás que no sea, pues eso, el desempeño de una labor, seáis auténticos garrulos. Os quieren consumidores imbéciles, ¿no? En este sentido, de ciudadanos estúpidos, ¿no? Porque interesa. Entonces, porque tenéis que intentar revelaros a eso, precisamente, y desarrollaros. Yo también les pongo ese ejemplo. Digo, cuando vais al gimnasio, ¿no? Imaginaros que una persona solo desarrollase pues, la musculatura de una parte de su cuerpo, ¿no? Y tuviera un bíceps, bueno, totalmente desarrollado, efectivamente, y todo lo demás, digo, se ocurre igual, tenéis que intentar desarrollaros como seres humanos, en todas las facetas, ¿no? Claro, en eso vamos cambiando toda la vida y yo me he imaginado la escena muchas veces y además la he comentado en varias ocasiones, la chica que de repente te mira por la ventana, tú estás dando clase y te dice que está mirando la vida. Y claro, yo le había puesto un 10, directamente matrícula de honor, ¿eh? No sé qué nota le llevaste, eso fue lo tiene, pero no solo por esa respuesta, ¿no? Sino que la verdad que se convirtió en una de mis mejores alumnas. ¿Sí? Pero claro, eso provoca de repente un cubo de agua fría para poder conseguir llegar a reflexionar cómo a veces, sin querer, nos alejamos tanto de la gente a la que pretendemos acercarnos que no se nos olvida justamente por el estatus social de lo que otros nos han dicho de cómo tenemos que enseñar. Efectivamente. ¿Qué supuso en la clase y en los alumnos, me imagino que además de escribir el libro, el que alguien te dijera, estoy viendo la vida por la ventana? Pues un poco como cuento en el libro, ¿no? Fue un punto de inflexión, ¿no?
fue un fogonazo que me hizo ver que a veces los profesores corremos el riesgo de convertir eso, el aula en cavernas, ¿no? Como las que describe Platón en la República, ¿no? Desconectados totalmente de la vida que es lo que me hizo ver la chica, ¿no? Y de la realidad, ¿no? Y transmitimos determinados tipos de enseñanzas que no tienen ningún valor en este sentido, ¿no? Porque no les muestra realmente lo que es el mundo. Es que cuando dicen que la filosofía es algo que está antiguo y obsoleto y que quieren cargarse la filosofía, yo digo, bueno, te puedes cargar lo que quieras, las matemáticas, sociales, como tú dices, tenemos Google, pero por favor, la filosofía, ¿no? Porque es lo único que nos haría ser totales y absolutos becerros si no la tuviéramos. Totalmente, sin duda. Creo que Mira, tendríamos que tú lo empezar. comentabas antes, hablabas del tema de las redes sociales, de TikTok, de Instagram, Facebook, y hablábamos de la impulsividad tan grande que hay, ¿no? Es decir, enseguida llega algo a nuestro teléfono y reaccionamos. Es decir, no solo los jóvenes, Los adultos también. los adultos, ¿no? Hay un autor que me gusta mucho, un filósofo coreano, Chul Han, que ha analizado mucho nuestro comportamiento en redes sociales y él habla también ese de las famosas tormentas de mierda, ¿no? De cómo reaccionamos de manera totalmente emocional, ¿no? Pues una de las cosas que nos enseña la filosofía precisamente es a despegarnos de nuestras emociones, a que nuestra reacción no sea instantánea, no sea impulsiva como la de un niño pequeño. Yo creo que la sociedad está comportándose, especialmente en redes sociales, de una manera muy infantil, como el niño pequeño que reacciona directamente al impulso, que no es capaz de separarse de ese impulso y de razonar, que eso es lo que nos enseña la filosofía, si esa acción es la mejor acción que podemos llevar a cabo. ¿Eh? Es decir, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos retuiteado noticias que son falsas o hemos reaccionado a simplemente un titular que cuando uno lee acerca de realmente qué fue lo que ocurrió, dice, ay, meca, si lo llego a haber leído, pues quizás no hubiera puesto esta reacción, ¿no? Reacciones de pura agresividad, ¿no? A veces, me decía un amigo mío, decía, es que a veces Twitter me recuerda al comportamiento, o el comportamiento de la gente en Twitter me recuerda un poco al comportamiento de la gente cuando conduce, ¿no? En un atasco, ¿no? Parece que como que estás ciertamente en una especie de anonimato, ¿no? Que estás metido ahí en tu burbuja, que es tu coche, en este caso en Twitter, metido en tu burbuja, que es tu anonimato, la gente saca lo peor de sí, ¿no? Da rienda suelta a las pasiones, ¿no? No Oye, sé habría si que recordar qué ha ocurrido cuando en la historia, cuando un pueblo ha dado rienda suelta a las pasiones, ¿no? y además se ha provocado guerras. Efectivamente, y regímenes totalitarios, ¿no? En los que se ha perdido la libertad, ¿no? Y Lo luego que ha costado mucho recuperarla. esa burbuja todavía que tenemos incluso de Twitter es una burbuja muy selecta y poco crítica, porque además sueles estar viendo las noticias de la gente a la que es posiblemente tu amigo, no estás escuchando las que no son tus amigos. O sea, es justamente las ideas que son contrarias, que te podrían hacer reflexionar, oye, mira, este pensamiento que he hecho en algún momento quizás tendría que ser de otra manera, o lo voy a dejar ahí plausible para ver exactamente qué sucede, no pasa, porque tú te acercas a los que piensan como tú, claro. ¿Cómo te vas a acercar a los contrarios? Claro, te da una cierta sensación falsa de comunicación y de encuentro, porque lo que parece que hacemos en Twitter y en otro tipo de redes sociales es expulsar lo distinto. Creamos un cosmos que en el fondo es un microcosmos, o perdón, una imagen grande de nosotros mismos. Y por tanto, el diálogo es un falso diálogo, porque cuando uno dialoga consigo mismo, lo único que hace es reproducir un eco. Para poder dialogar necesitamos dialogar con una postura diferente a la nuestra. Lo que pasa es, claro, respetando las reglas del diálogo racional. Que una de las principales reglas del diálogo racional es entrar al diálogo sabiendo que, o abriéndose a la posibilidad de que la verdad no esté de mi lado, de que mi punto de partida sea erróneo. Uno llega, yo recuerdo, se lo pongo mucho a mis alumnos, un debate que me parece maravilloso, que deberíamos ver. Es un debate que se organizó en la Universidad de Oxford, lo organizó un filósofo, Anthony Kenny, e invitó a dos compañeros suyos. Por un lado estaba Richard Dawkins, que es un gran biólogo y es ateo, uno de los grandes adalides del ateísmo, y por otro lado estaba el arzobispo de Canterbury, también profesor ahí en Oxford, profesor de teología, ¿no? El debate fue sobre la existencia de Dios, ¿no? Y el comienzo de debate es tremendo, ¿no? Porque el filósofo, el que lo organiza, el que hace de moderador, dice, bueno, he organizado esto realmente porque yo no tengo una respuesta clara
a la pregunta de si Dios existe. Y quiero que estos dos colegas míos, quiero escuchar sus argumentos, pues para que me iluminen, ¿no? Y toma la palabra Richard Dawkins y dice, bueno, mi posición ya la conoces, ¿no? Pero yo me abro, y dice, esto es importantísimo, y me parece una actitud tremenda, me abro a escucharte, y si a lo largo de este debate tú me demuestras que yo estoy equivocado, por supuesto, porque la verdad está por encima. La verdad está por encima de nuestro ego. Y esto es fundamental. A un diálogo, a un verdadero diálogo que nos hace crecer como personas, que nos hace crecer como seres humanos, que nos hace crecer como seres racionales, hay que ir dejando atrás el ego, poniendo la verdad por encima de nuestro ego. ¿Pero no crees que la palabra diálogo está un poco mal utilizada o sobreutilizada? Porque parece que cada vez que queremos hablar con una persona decimos que dialogamos. Y yo que hago terapia de pareja, yo les explico exactamente que están en dos posiciones, pero que solo vamos a dialogar si cada uno de ellos cree que puede no estar en la razón y que llegamos a un punto de acuerdo o de cercanía en ese tipo de proceso. Y lo que te dicen que es muy bien es, sí, yo dialogo, pero si tú me das la razón y te vienes a mi punto. Yo creo que efectivamente, vamos, te doy totalmente la razón. Es decir, hay que recuperar el sentido original de la palabra diálogo, ¿no? Hoy en día, diálogo, por un lado, a veces lo utilizamos como sinónimo de confrontación, ¿no? De debate, de guerra sucia, ¿no? Una guerra, además, puramente llena de falacias, ¿no? De argumentos que van más a la persona que a lo que la persona está diciendo, ¿no? Y por otro lado, a veces lo utilizamos como sinónimos ¿cómo diría yo? De una especie de juego de negociación de objetivos, ¿no? En el que uno va a ver cuánto de mi verdad, cuánto de mi posición puede aguantar, ¿no? Y no es ese el sentido que tenía en el mundo griego. En el mundo griego, por ejemplo, el diálogo que se institucionalizó como forma política era en la asamblea, cuando los ciudadanos se encontraban, se tenían que encontrar juntos y juntos tenían que intentar identificar, porque no se podía hacer de manera aislada, cuál era el bien común, el bien de todos. No era una negociación de los diferentes bienes particulares. Eso no es el bien común. Es decir, vamos a negociar, a ver tú qué cedes y qué cedo yo. No. Era una identificación comunitaria del bien común, que está muy por encima de la suma de bienes particulares. Qué impresionante. Es que, claro, yo me escucho, te voy escuchando y entonces, claro, mi cabeza la está ebullendo, ¿sabes? Es como que de repente tiene 200.000 preguntas y además pensamientos que van más rápido, porque eso es lo que más me gusta de poder tomar un café o de estar con personas como tú, que lo que tú dices estimula en mi cabeza otra serie de pensamientos luego para poder conseguir reflexionarlos, ¿no? O sea, si es que estaba dando a... Si estuviéramos ahora tan de acuerdo en conseguir ese bien común, muchas de las cosas que están sucediendo ahora no estarían pasando. Como el COVID se está hipermultiplicando. Nosotros estamos en un hospital, mi marido, y nos acaban de decir que ya hay 4 plantas dirigidas simplemente para el COVID y posiblemente antes de que pasen 4 días el hospital bloquea todo tipo de cirugías y demás porque no existe posibilidad de que se pueda atender a nadie más. Entonces, cuando a la gente se lo dices, le sigues viendo en las cafeterías, le sigues viendo sin mascarilla, le sigues valorando, entonces les importa una mierda, Eduardo, el bien común. O sea, es lo que les importa es, voy a ver si me salgo yo el culo y ya veremos qué pasa. A mí, como ves, me gusta mucho el mundo griego, ¿no? Y los griegos también nos tienen una palabra que a mí me encanta. Es una maravilla, ¿no? Es una palabra, bueno, pues que es de mucha actualidad, que es la palabra idiota, ¿no? Es una palabra griega, y precisamente el idiota era la persona, el ciudadano, que era incapaz de identificar el bien común y que solo se preocupaba de su bien particular. Es decir, que actuaba preocupándose solo y exclusivamente de lo que él necesitaba. ¿Sí? Y se olvidaba del bien común y en este caso de la comunidad, ¿no? Y creo que lo que tú estás describiendo efectivamente son posiciones de auténtica idiotez, ¿no? Gente que son incapaces de entender, que simplemente dice, le pregunto, pero bueno, ¿cómo es posible que estés haciendo esto, ¿no? ¿Cómo es posible que no guardes las normas que nos hemos puesto entre todos para cuidarnos entre todos, ¿no? Y su respuesta es, pues porque no me apetece, ¿no? Porque no me conviene, ¿no? Muy buena la respuesta, no me conviene, ¿no? No es mi bien, ¿no? Uh-huh. Y claro, uno dice, bueno, pues, no sé si estoy ante un niño o ante un adulto, ¿no? Por eso yo creo que también es tan importante el diálogo sosegado, ¿no? El diálogo racional, ¿no? Y luego, pero también por otro lado, claro,
Yo imagino que tú también lo estarás sufriendo y tu marido lo estaréis sufriendo, ¿no? Eh, si nos vamos al ámbito de la política, pues uno también se da cuenta, lo que pasa es que a veces yo no sé si a veces la política es un reflejo de lo que nosotros somos, ¿no? Pero se da cuenta efectivamente que si nuestros políticos son incapaces de llegar a acuerdos, son incapaces de dejar atrás sus intereses de partido, a veces ya no son ni siquiera los intereses de partido, sino los intereses individuales de ese político concreto en el partido al que pertenece, ¿no? Los intereses de sillón, diría yo, ¿no? Y son incapaces, ¿no? En una situación tan trágica como la que estamos viviendo, ¿eh? de, de hacer una política del bien común, pues dices tú, bueno, pues el ciudadano medio. ¿No tendría sentido que hubiera filósofos dentro del Congreso? Esa es una de las grandes preguntas filosóficas, ¿eh? Yo la he planteado a Platón y desde entonces hay un debate abierto que es tremendo, ¿no? El debate va más allá. Bueno, debemos decir que hemos tenido uno, ¿eh? Hemos tenido a Manuel Cruz, un gran filósofo que ha sido presidente del Senado y fue diputado, ¿no? Pero una de las grandes preguntas la que acabas de plantear tú, es decir, ¿cuál es el papel del filósofo en la política, ¿no? Hay filósofos que consideran que el filósofo no debe estar en la política, ¿no? No debe porque la política corrompe, ¿no? Y debe alejarse, ¿no? El propio Epicuro lo decía, lo decía y lo practicaba. Epicuro decía que si quieres ser feliz, si quieres ser sabio, quieres vivir tranquilo, ¿no? Él consideraba que la tranquilidad era la serenidad, ¿no? Era, era, era como él definía la felicidad, pues que una de las cosas que tienes que hacer sin duda es alejarte de la política, no meterte en política. En cambio, por ejemplo, otros como los estoicos consideran que no, es decir, que era un deber, que era una obligación del sabio aportar su sabiduría a la ciudad, a la comunidad a la que pertenece. Cuando te leía me daba la sensación más que es que estamos un poco gobernados sin saber todo el significado por muchos sofistas. Sin duda. O sea, sin gente duda. que se está planteando simplemente el yo te lo vendo como quiero para ganar solo dinero. Y el propio discurso, fíjate que los sofistas eran los enemigos intelectuales de Sócrates, ¿no? Los sofistas, pues enseñaban a sus alumnos, Sócrates estaba totalmente obsesionado con enseñar a sus alumnos a ser justos, ¿no? Ya que crecieran como seres humanos, ¿no? Que fueran virtuosos, se desarrollaran íntegramente. Y para él, fundamentalmente, al final, lo más importante no solo era hacer las cosas bien, sino ser buena persona, ¿no? Y en cambio los sofistas lo que enseñaban era a triunfar, a tener éxito, sin ningún tipo de ética. Y lo que daban simplemente era un saber rudimentario y en este caso un saber que en esa sociedad, pues era muy importante y en la nuestra lo sigue siendo, que era el saber hablar en público y el saber dominar el lenguaje para poder convencer, pero con esa idea de convencer, de vencer al enemigo, entendiendo que el otro que tenemos enfrente es alguien que tenemos que llevar a nuestro terreno. Da igual las artes y las artimañas que podamos utilizar, ¿no? Entonces es la sensación que nosotros tenemos a veces en el discurso político, es decir, muchos sospechamos que realmente lo que están diciendo los políticos sean realmente lo que los políticos piensan y creemos que son palabras vacías que lo que quieren es simplemente, pues llevarnos a su terreno, ¿no? Y es una pena, ¿no? Es una pena en este sentido, ¿no? También al mismo tiempo el discurso que vemos también a veces en publicidad, ¿no? Discurso, pues que pretende efectivamente engañarnos en este caso para hacernos, para crearnos una serie de necesidades y para que nos convertamos en consumidores, ¿no? Lo que habría llegado a decir Kant con todo esto del engaño. Claro, porque cuando me gustó muchísimo el primer tema, en todo el proceso de la mentira y la infidelidad, y me hizo pensar mucho, porque claro, yo a esa mentira que él dice que nunca existiría, es aceptable, sí. Es aceptable, hay una palabra que utilizo y es que nunca se tiene que cometer sincericidio. No conseguiría. ¡Ostras, qué bueno! Con Kant. Me encanta el concepto, sincericidio, qué bueno. Una verdad que te provoca, pues eso, un daño, como decían a los demás, en ese tipo de proceso, ¿no? Entonces, cuando tú hablas en ese proceso de la infidelidad, que a lo mejor te ayuda cuando estás en las clases para plantear un poco el proceso de la mentira, yo suelo decir que hay como 4 reglas, ¿no? O sea, la primera de ellas es que si no estás preparado y te vas a sentir culpable como para hacer daño a otra persona, no lo hagas. Si lo haces, lo niegas.
Porque si dices la verdad, no sería una verdad tuya subjetiva para quitarte esa culpa. Y entonces solo provocaría un sincericidio con la otra persona en el que tú te liberas, está genial, pero solo vas a provocar un daño infundado en Claro, otra persona difícil de resolver. ya. Por lo tanto, si vas a tener ese tipo de dudas, no sigas. Si te preguntan, se niega Mm. totalmente, no lo cuentes. Y si te Sí, piden sí, las sí. manos en la masa, salva lo que puedas, ¿no? O sea, es en ese tipo de proceso. Pero claro, de repente me haces plantearme, Kant dice que no hay que dar ningún tipo de mentira por las repercusiones y las consecuencias que se puede tener. Y cuando pones el ejemplo de si de repente viene una persona y viene un asesino por tu mejor amigo y le estás escondiendo, que Kant fuera capaz de plantearse, mi amigo está debajo de la cama, yo no pensé muy bien de él y me estaba convenciendo. ¿Por qué puede llegar alguien? Porque para ser filósofo lo primero que me Mm. planteé es cómo puede ser tan radical, ¿no? O sea, estamos hablando de que somos capaces de llegar a hacer un diálogo y ese planteamiento de la mentira me pareció demasiado extremista. Yo creo que ahí Kant fue muy, muy, muy honrado intelectualmente. A ver, Kant lo que plantea es una utopía, y yo creo que hay que entenderlo así, en este caso una utopía moral. Él se plantea cuál sería cómo sería un mundo perfecto moralmente, ¿no? Entonces, en ese mundo perfecto moralmente, pues para él la mentira no tiene cabida. Es imposible que, ¿no? Bueno, por centrarme, ¿no? O por no divagar, ¿no? Entonces, en un artículo reflexionando precisamente sobre esa posición que él tiene, él se adelanta y dice, seguramente alguien me pueda criticar, es decir, me puede llevar ante las cuerdas y me pueda plantear, entonces él mismo se plantea las dificultades de su teoría, es decir, de su posición. Dice, yo sé que hay situaciones en que esto que estoy defendiendo pues, serían muy difíciles, ¿no? O sea, que por así decirlo, él mismo hace de cuestionador, ¿no? Y entonces dice, bueno, incluso ahí creo que lo menos malo, claro, él lo plantea, no está planteando que sea lo correcto, es decir, en ese caso sería no mentir, es decir, no se puede usar la mentira. Bien, esa es la posición de Kant. Y efectivamente se le ha acusado de ser rigorista. Yo soy más socrático y también, por otro lado, más griego. Eh, Aristóteles, especialmente, imbuido mucho por la tradición socrática, consideraba que una de las principales virtudes del hombre, que tiene que tener el hombre, es la prudencia. Y la prudencia es la virtud de saber qué es lo que hay que hacer en cada situación concreta. Porque las normas éticas que podamos darnos, no está bien mentir, no está mal mentir, pueden ser unas ciertas orientaciones, pero efectivamente luego, ahí está la clave, la vida es rara, como dice un amigo mío, rara de cojones. ¿Eh? Y a veces nos plantea situaciones en las que la norma nos quedamos diciendo, y es que ahora no sé qué hacer, a mí me han dicho que mentir está mal, pero ante esto es que no lo tengo claro, ¿no? Entonces, la persona prudente es la persona que cuando las normas fallan, cuando las normas morales, nuestras enseñanzas que nos han dado fallan, sabe qué es lo que hay que hacer. Y llegar a la prudencia es muy difícil. Es quizá, Aristóteles la consideraba como la principal de todas las virtudes. Exigía muchos años de experiencia, exigía mucha sabiduría y exigía sobre todo tener contacto con personas que ya la tuvieran. Esto Y te yo iba a creo que también preguntar. ya aquí está la clave. Es que ya el problema es que yo se lo digo mucho a mis alumnos, digo, ¿cuánto tiempo dedicáis a hablar con vuestros abuelos? Pero hablar con vuestros abuelos de que vuestros abuelos os cuenten cuál es su vida, qué es lo que han pasado, qué es lo que han experimentado. Luego les digo también, digo, mira, fijaros en algo curioso, cuando vosotros tenéis un problema vital, o no sé, un problema que pueda tener algún alumno, ¿no? No sé si seguir con Que mi no le novio o amen. no, ¿vale? Efectivamente, uno de los grandes problemas, ¿no? Digo, soléis, o no sé qué carrera elegir también, ¿no? No sé si estudiar esto o lo otro. Normalmente se lo preguntáis a vuestro amigo. Digo, pero vuestro amigo que tiene la misma experiencia que vosotros, exactamente la misma. ¿Vale? Pensáis que porque es una persona que os quiere mucho, que vosotros queréis mucho, es una persona que tiene aquello que realmente no puede dar. Digo, sería algo tan absurdo como decir, bueno, pues yo tengo un problema económico y entonces necesito ayuda financiera y se lo voy a preguntar a mi amigo. Y yo te pregunto, bueno, ¿tu amigo qué sabe de finanzas? Y dice, nada, pero me quiere tanto. Y digo, bueno, no será mejor
¿No será mejor que acudas a alguien que tenga ese conocimiento, que tenga esa sabiduría? Entonces, la reflexión que les hago es esa, digo, ¿y vuestros abuelos, que llevan tanto tiempo viviendo, que han experimentado tanto? Digo, tienen un pozo de conocimiento tremendo. Acercaros. La próxima vez que tengáis un problema, hablad con ellos. Ellos tienen seguramente eso que Aristóteles comentaba, esa virtud, la virtud de la prudencia, de saber, de haber experimentado, de haberlo vivido, de haber aprendido de sus consecuencias, de haber aprendido de sus propios actos, ¿no? Y nos pueden transmitir esa sabiduría. Es que fíjate, tal y como lo cuentas Aristóteles, lo estás reflexionando tú, yo no sé si se puede llegar a alcanzar en algún momento en una plenitud por mucho que puedas conseguir llegar. No tiene que ser un circuito y un crecimiento de desarrollo personal en la prudencia eterno, ¿no? O sea, es como ese eterno estudiante que tiene que conseguir verlo. Pero no va un poco, o sea, si alguien escuchara todo esto, no tendría que asumir que cuando te echan con 45 años de un trabajo estarían medio locos porque justamente lo que estás pagando es ese proceso de la experiencia, esa prudencia de todos esos años y no dejarte un poco descatalogado, que es lo que está viviendo mucha gente en estos momentos. Bueno, porque la imagen que tenía Aristóteles y el mundo griego de la educación es muy diferente de la que tenemos hoy en día, desgraciadamente, ¿eh? A ver, nosotros lo que entendemos es que la educación se termina en un momento de nuestra vida, es decir, y que estudiamos pues, para prepararnos para el mundo laboral. Entonces, en el momento en que accedemos al mundo laboral, pues ya la formación ya se acabó, ¿no? En cambio, Aristóteles lo dice muy claro. Aristóteles dice que el fin de la educación es alcanzar la felicidad. Pero claro, ellos entendían la felicidad no como un estado de ánimo, sino como la plenitud de vida. Es decir, el desarrollo de todas nuestras capacidades. Cada una de las capacidades con las que hemos nacido es desarrollarlas en su grado máximo. Y por tanto, Aristóteles lo tenía clarísimo. Es decir, la educación dura toda la vida. Porque uno aprende, se forma para vivir. Y vivimos, y por así decirlo, hasta que estemos viviendo nuestro último aliento de vida, hay que estar intentando alcanzar la plenitud, intentar desarrollar a través de la educación, de la formación, desarrollar, ser mejor, ¿no? No se trataría tanto como hacemos nosotros ahora, que vivimos en una sociedad competitiva en la que competimos entre nosotros. Los griegos lo que hacían era competir consigo mismos, ir alcanzando la mejor versión de nosotros mismos. Ese concepto Kaizen, ¿no?, que hacen los japoneses. Sí, efectivamente, es el mismo concepto, exactamente igual. También es una sociedad la japonesa que tiene la virtud, ¿no?, la perfección del ser humano como meta, ¿no? Como meta, y que identifica la felicidad con eso, ¿no? De hecho, no supe nunca, sabía que había muerto Sócrates, pero me he enterado gracias a tu libro de cómo había muerto y todavía le venero muchísimo más, que ya lo era. No sé si tú sabrás, y esto a lo mejor es un cotilleo filosófico. A ver, me gustan mucho los cotilleos, también. Que el día que murió le encontraron un libro debajo de la almohada, cuando estaba tumbado. ¿Eso es verdad? ¿Lo sabes? Porque no sé si es la expresión de que realmente había un libro o que él estuvo estudiando hasta el último día en ese crecimiento de querer empoderarse. Estuvo dialogando hasta el último día, eso sí, porque él entendía que la filosofía era diálogo, como te decía, ¿no? Pero diálogo estudiando, es decir, esto es simpático, nos lo cuentan sus discípulos, ¿no? Nos lo cuenta por Platón, que nos engaña, que nos dice que él no estuvo allí, no estaba presente porque estaba enfermo, pero nos lo narra, ¿no? También lo cuenta Jenofonte, y nos cuenta que, bueno, pues él lo juzgaron a muerte, a morir en este caso por cicuta, por envenenamiento, pero tuvo que estar un mes encarcelado, ¿no? Y durante ese mes, pues lo que hizo fue lo que había hecho toda su vida, es decir, siguió estudiando, siguió trabajando, en este caso estudiando algo interesante, porque los temas que abordaron fue la inmortalidad del alma, ¿no? Y lo estudiaban juntos, ¿no? Con sus discípulos, estuvo hasta el último momento, hasta su último aliento, estuvo precisamente estudiando con otros acerca de uno de los problemas más importantes, ¿no?, que yo creo que nos podemos llegar a plantear cualquier ser humano, ¿no?, sobre todo cuando de repente nos vemos abocados a la muerte, cuando la muerte se nos presenta, tanto nuestra propia muerte como la muerte de un ser querido, ¿no? Que es el tema de la mortalidad, ¿no?, y la inmortalidad, ¿no? Pero además lo hizo con total serenidad, es decir, no solo con total serenidad, no solo que es que él permanecía tranquilo, y de hecho sus discípulos comentaban que siempre, ¿no?, como una de las principales virtudes de Sócrates es eso,
el buen ánimo que tenía siempre. Es decir, hasta en su muerte estuvo de buen ánimo. Y no solo que estuvo sereno, sino que encima estaba cachondo. Es decir, tenía tiempo para ironizar, para hacer bromas. Y de hecho sus últimas palabras fueron una broma. El gallo, buenísimo. Fue una broma. Fue una ironía. Es como decir, se marchó de este mundo haciendo lo que más le gustaba, que era dialogar con otros, filosofar y bromear, ¿no? Y yo creo que ahí mostró la soberbia, ¿no? de espíritu, esa virtud de espíritu de Sócrates, ¿no? Sócrates contaba que ya al final de sus días pues era un hombre que desde luego era profundamente feo, ¿no? Y tenía un cuerpo destrozado, ¿no? De hecho, solían llamar Sileno, ¿no? Que es un ser mitológico parecido al fauno, ¿no? Pues muy feo, ¿no? De ojos saltones, barrigudos. Y es curioso porque en el mundo griego, en el que se consideraba que había una unión de alma y cuerpo, y que un cuerpo bello no podía alojar un alma bella, pues Sócrates demostró con auténtica claridad que lo importante no es la belleza del cuerpo, lo importante es la belleza del alma, y que un alma bella, profundamente bella, puede estar en un cuerpo feo. Qué chulo. Claro, me estás hablando de filósofos que todo el mundo, aunque no haya estudiado nunca filosofía, ha oído, aunque haya sido por frases bonitas del Instagram. Sí, Entonces, efectivamente. lo conocen a Sócrates, a Platón, a Kant, Descartes. Hay gente que suena, ¿no? ¿Por qué ahora? Porque les hay filósofos en el mundo un poquito más cercano, porque he traído un libro de 2 filósofos hace muy poquito, que seguramente conozcas, le recomiendo también muchísimo, me gustó, que es el de Atrévete a no gustar. 2 chicos que, bueno, el nombre soy incapaz de decirle porque esto del japo no hay, pero hace justamente el diálogo de un filósofo que tiene con su alumno y entonces le va cambiando toda la estructura para que se dé cuenta que en el fondo tiene que gustarse a sí mismo y que no tenemos que buscar el aplauso, y me gustó mucho. Efectivamente. ¿Por qué no oímos tanto o no tenemos más acceso, o a lo mejor es mi propia ignorancia y sí que hay acceso a poder tener discursos ahora de los filósofos de cómo están pensando ahora, para que podamos conseguir abrir más nuestra cabeza? Bueno, pues porque no interesa. Es decir, porque obviamente son discursos que, igual que el discurso de Sócrates en la Grecia del siglo V, pues son discursos que son contrarios a los intereses económicos y políticos. Por ejemplo, uno de los grandes filósofos de vanguardia hoy en día, el que lo citaba, el coreano que da clases en Berlín, Chul Han, y tiene un discurso muy potente, ¿no? En contra de, por ejemplo, la manipulación del poder económico a través de las redes sociales, ¿no? Y, claro, son discursos que en absoluto interesa que llegue al ciudadano medio, ¿no? Pero ocurre también igual, esto es algo curioso, también a veces me he preguntado con compañeros científicos, ¿no? Decía, digo, ¿cómo es posible que no cale en la ciudadanía el discurso científico, ¿no? Y que gente incluso con formación universitaria, bueno, pues por ejemplo con el tema del COVID que estamos viviendo ahora, sean capaces de decir auténticas burradas científicas, ¿no? Bueno, que la ciencia desmiente en absoluto, ¿no? Sean capaces de creer auténticas teorías conspiranoicas, ¿no? Que son totalmente absurdas, ¿no? Es decir, ¿cómo puede llegar con más fuerza el mensaje de Miguel Bosé que el mensaje de la directora del CSIC, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre, no? Bueno, por un lado, porque no interesa, ¿no? Pero por otro lado también, y aquí esto es importante, creo yo, porque es más fácil. Es decir, es más fácil creer que pensar. Es decir, el discurso de Miguel Bosé es un discurso fácil de entender, no exige ningún tipo de esfuerzo. En cambio, el discurso, por muy divulgativo que sea, el discurso de un científico, exige un pequeño esfuerzo. Pero yo en esto, por ejemplo, soy muy kantiano. Kant, en un texto precioso sobre la ilustración, habla de la culpable minoría de edad. Él dice que ser ilustrado, vivimos en una época, la suya, fíjate la nuestra ahora, que ya es una segunda ilustración, después del mundo de Internet, ¿no? Que el conocimiento está al alcance de todos, ¿no? Y más hoy en día para nosotros. Es decir, en la pantalla de nuestro móvil tenemos la biblioteca de Alejandría. Es decir, si una persona, por ejemplo, quiere saber qué es un virus y cómo se transmite un virus, lo tiene, esa información la tiene en la pantalla de su móvil. Ahora bien,
podemos utilizar la pantalla de nuestro móvil para formarnos, para informarnos de qué es un virus, cómo se transmite, qué es el coronavirus, cuántos tipos de coronavirus hay, qué es la COVID, etcétera, etcétera. O podemos usarlo para espiar a nuestra exnovia en Instagram, ¿no? Por tanto, ahí está la palabra de Kant cuando dice la culpable minoría de edad. Es decir, ser ilustrado es ser mayor de edad intelectualmente. Es no estar ya más en la vida tutelado. Es decir, que nadie te diga qué es lo que tienes que pensar o qué es lo que tienes que creer. ¿Mm? Ahora bien, en un mundo en el que cualquiera de nosotros tiene esa formación y esa información, si uno realmente quiere ser estúpido, hoy en día ya es culpable de su estupidez. Hubo otra época en la que hubo muchísimas personas, y muchas, por ejemplo, las mujeres, eh, eh, no tuvieron acceso a la formación. Por tanto, su desinformación, su falta de formación, su falta de cultura, no era culpable. Ellas no eran culpables, ¿no? Pero hoy en día, el que es un bruto es culpable de su brutalidad. Por lo menos yo lo veo así, ¿eh? Es que fíjate que con todo lo que tú estás diciendo, hay estudios en el que hablan que solo un 5%, cuando dicen que menos de un 5% de la gente termina con esa mayoría de edad que está diciendo Kant. O sea, es en el total de la población, que estamos hablando de algo sumamente ridículo por esa idea de crecimiento. Me ha encantado eso de tutela, porque a mí nunca me ha gustado ser tutelada, pero ahora después de que lo has dicho, bueno, lo de la tutela intelectual va a ser que no voy a conseguir permitirlo porque me molesta mucho que alguien pueda conseguir tener que decirme qué pensar sin el pensamiento. Es tremendo, es que además como enseguida parece que tenemos que reaccionar, que tenemos que tener todos ya una opinión, ¿no? Entonces, precisamente por esa rapidez en la que va la vida y en la que van las noticias, pues uno no se detiene a pensar, ¿no? Y simplemente pues se lanza a preguntar a otros qué es lo que tiene que opinar sobre determinado tipo de temas, ¿no? Yo recuerdo cuando comenzaba todo el tema este del COVID, la cafetería en la que iba a tomar café en el recreo, me preguntaba la chica que llevaba la cafetería, la dueña, me preguntaba, oye, ¿qué opinas de todo esto, no? Que era justo cuando comenzaba, ¿no? ¿No te parece un poco exagerado? Y yo le decía, digo, es que no tengo información, no te puedo dar una opinión. Y ella insistía, no, es que no te quieres mojar. Digo, claro, ¿cómo me voy a mojar? Es decir, pero, o sea, quiero decir, me estoy poniendo deberes, es decir, te voy a dar mi opinión, pero hoy no te la puedo dar. Y es algo que además hago yo mucho con mis alumnos. Yo siempre les digo, no lo sé, algo muy socrático, es una respuesta intelectual muy honrada. Tenemos que acostumbrarnos más. Tenemos que integrarlo ya como, es decir, cada vez que nos pregunten sobre un tema, es decir, pues realmente todavía no dispongo de esa información, no lo sé, no te puedo dar, no puedo emitir un juicio. Que era algo que es una actitud filosófica, es la famosa epogé, que practicaron los griegos. Epogé significa literalmente no juicio, suspensión del juicio. Y es que ante que es una posición, además también que se ha incorporado una actitud que le ha incorporado la ciencia. Es decir, el juicio se aplaza. Es decir, cuando yo no dispongo todavía de información, tengo que aplazar el juicio. Entonces nosotros socialmente nos comportamos justo al contrario. Es decir, nos comportamos como niños pequeños, ¿no? Es decir, tenemos que opinar absolutamente. Entramos en Twitter, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es lo último, no? Entonces, ¿qué es lo último en Twitter? Y simplemente con un titular, con una foto o con una imagen, ya la gente reacciona, ¿eh? Y opina, y no solo opina, sino que juzga, ¿no? Y sobre temas que realmente por eso te comentaba y vuelvo al libro, ¿no? Es decir, cuando lo que pretendía yo en cada uno de los capítulos, cuando uno se detiene con profundidad a leer sobre el tema, dice, ostras, pues que las cosas no están tan claras, ¿no? No es tan fácil juzgar. Sí, claro, ese ya te daré la respuesta, ¿no? Lo tengo que pensar. Se ha conseguido manipular tanto ese tipo de expresión que parece que si dices no lo sé, es como que estás poniendo un igual a ignorante. Claro, pero es que eso nos lo transmitió también Sócrates, ¿no? Y es lo que transmitía a sus alumnos continuamente. Es decir, la importancia de la ignorancia no es algo malo. La ignorancia desde la humildad y desde la sed y el deseo de conocimiento es algo maravilloso. Es decir, un no lo sé que va acompañado de una posición de humildad, ¿no? Que la humildad tiene una palabra que me gusta mucho, que viene de humus, tierra, es decir, tener los pies en la tierra. Que no están los infiernos, eso no es la humildad tampoco, pero tampoco está en ningún pedestal, sino tener los pies en la tierra. Es decir, saber lo que soy, ¿no? Me recuerda ahora, perdona que divague, ¿no? Pero me recuerda precisamente uno de los libros favoritos míos, el de los ensayos de Montaigne.
Es un libro que comienza preguntándose a sí mismo, ¿qué sé? ¿Qué sé? Y eso también es una pregunta que deberíamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Eh? Sobre un determinado tema, o sobre todo en general, ¿no? Y entonces, desde esa humildad, que nazca precisamente la ignorancia, esa actitud que tuvimos cuando éramos niños pequeños y que desgraciadamente hemos perdido, de asombro. No sé, y precisamente porque no sé, ¿y esto? ¿Esto por qué es? ¿Mm? Es decir, el conocimiento nace precisamente del asombro, de quedarse absolutamente asombrado sobre el desconocimiento, ¿no? Es una sed, es un vacío que uno tiene que llenar, tiene la necesidad, lo decía también Platón, es un eros, es una atracción, es un impulso. ¿Eh? Y la verdad atrae. ¿Eh? De hecho, fíjate, una de las cosas, te lo comentaba antes de la entrevista, que yo de mi primera opción en selectividad fue medicina y la segunda fue filosofía, que mis compañeras decían, pero no pondrás enfermería para que el día de mañana estudies medicina. Y yo decía, no, si no soy médico seré filósofo, ¿no? Y entonces les parecía sumamente extraño porque yo había ido por ciencias puras y me iba a una asignatura, ¿no? A una carrera que parecía que tenía que irme de letras. Y te comentaba antes que me estaba planteando volver a estudiar, hacer una segunda carrera. A mí me encanta estudiar, ¿eh? Todos los años me planteo qué dos másters tengo nuevos, pero por el vicio no puedo tener un título, sino porque me encanta aprender, soy curiosa. De hecho, yo creo que soy una lagartija curiosa. Y estás provocando una cosa que, claro, tú no lo ves desde a través de la pantalla, pero yo estoy ensimismada con todo lo que está sucediendo. Y además es que mi corazón solo está diciendo, ¿lo ves, Rosa? Si es que lo tienes claro. Si es que todo eso que sabe este hombre y tú todavía no sabes, tienes que leer más, tienes que estudiar filosofía porque no vale solo con los libros. Madre mía, que como me matricule en 2 días de la asignatura, todas las dudas voy a empezar a escribirte correos electrónicos. No sabes lo que has Y lo hecho. responderé con muchísimo amor. Y te digo además que la medicina y la filosofía han estado siempre muy unidas, ¿no? Ha habido médicos filósofos, ¿eh? Bastantes. Y bueno, mismo Hipócrates también tiene textos filosóficos que son una auténtica maravilla. Y bueno, Epicuro lo decía, a la hora de tener que definir qué es filosofar, decía claramente que era la medicina del alma. Y decía además, y esto me parece muy bonito, que un filósofo, que debe ser un médico del espíritu, debe imitar al médico del cuerpo. En el sentido que él decía, una medicina que no cura no vale para nada. Es igual, una filosofía que no hace que en cierta manera un pensamiento, ¿no? Que no hace que en cierta manera el ser humano sea más libre, que no arranque del alma del ser humano algún tipo de temor, algún tipo de miedo, algún tipo de ansiedad, no vale absolutamente para nada, es un conocimiento falso. Con conocimientos falsos, buenos y malos, provocaste en mí en uno de los capítulos, lo leí por la noche y te puedo asegurar que tuve pesadilla, ¿vale? ¡Uy, madre! No es culpa tuya, pero y además me hizo reflexionar mucho porque tenía que hacer una conferencia sobre el tema de la violencia de género, que a mí me gusta llamarle un poco violencia de los sexos, porque creo que la violencia no está implícita en Sí. un sexo en particular, sino que puede ser bilateral, aunque puede haber más o menos frecuencia dependiendo un poco de ese conocimiento que tú estás diciendo. Y claro, apareció el general de los nazis, en el que, yo no sé pronunciártelo bien, Adolf Eichmann, 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 sí. No, te lo pronuncia un andaluz que tampoco es precisamente, creo que el mejor acento germánico, ¿no? Que pueda poner alguien. que de repente la filósofa judío-alemana, soy muy mala para los nombres, ¿no? Hannah Arendt. ¿Ves? Empezás a plantearse esa banalidad del mal en el que parece ser que para hacer el bien tienes que pensar y reflexionar sobre las consecuencias secundarias y que cualquiera puede hacer el mal si no piensa en qué daño va a hacerle y simplemente desconecta, me hizo temblar. Porque además, claro, tú lo cuentas desde el bullying y yo lo he visto en procesos desde psicopatía. O sea, leí hace poquito un libro Interesante. de Ajá. Criminalmente, de Paz Velasco, que te recomiendo porque te va a encantar, seguro, estoy segura. De hecho, te puedo poner en contacto con ella. Ella es criminóloga, es abogada, es de Valladolid aquí, pero está en Barcelona, ¿no? Entonces, ella nos hizo una conferencia en la que habla que los psicópatas sociales integrados, igual que los asesinos en serie, hay una parte del cerebro que no tienen, y no tienen un proceso de empatía. Entonces, ellos no tienen que desconectar esa parte que tú estás diciendo de las consecuencias del mal, con lo que Claro. para ellos simplemente actúan y actúan sin ningún tipo de remordimiento. No tienen remordimiento en absoluto, ¿no? Entonces, cuando tú valorabas que tiene tanta importancia
el conseguir enseñar a los niños desde que son pequeños la importancia de que reflexionen, que paren, que secunden, que sepan por qué tienen que hacer el bien, qué consecuencias va a tener, debería de ser casi institucionalizado desde la guardería, en el Sí. sentido de están llegando adolescentes con 12 años o 11 en los institutos y todavía no han cumplido, en el que la presión de grupo no les permite dar tiempo para, si todo es inmediato para pensar, no van a pensar en estas opciones, esas consecuencias secundarias, de manera que tenemos muchísima probabilidad y predisposición a que estas personas ejecuten situaciones como el bullying, como temas de maldad, no vean consecuencias de embarazos. Y entonces empecé a entender por qué alguien no veía un embarazo no deseado. Y es Hmm. porque yo estoy pensando en esa consecuencia que tú me estás diciendo, porque para mí es muchísimo más fácil desconectar esa cabeza. Sin duda. Bueno, a ver, hay una parte, yo eso lo trabajo mucho también lo trabajé mucho con mi hijo y creo que es algo que es un ejercicio filosófico que podemos hacer todos. Es un ejercicio muy antiguo, viene del estoicismo, ¿no? Y es intentar pausar nuestra reacción ante, posponer la acción. Y antes de llevar a cabo una acción, sea cual sea, tanto en lo pequeño como en lo grande, preguntarme si eso que voy a hacer, eso que quiero hacer, es lo mejor que puedo hacer en cuanto a que ser humano. O dicho de otra manera, el mejor ser humano haría exactamente eso que voy a hacer o haría otra cosa, ¿no? Yo creo que esto es importante, es un ejercicio a recuperar, ¿no? Y es precisamente eso, es intentar que sea la razón y no las pasiones y las bajas emociones las que guíen nuestra conducta. ¿Eh? Es decir, tomar las riendas de nuestra propia vida, ser amos de nuestro destino, ser dueños de nosotros mismos. No tener la sensación de efectivamente de que somos esclavos de una fuerza que llevamos en nuestro interior, ¿no? A veces se lo pongo como ejemplo a mis alumnos, les digo, ¿no? A veces nos ha pasado que habéis comido de más, que habéis dicho, bueno, esta es la último trozo de helado que voy a comer, ¿no? Y luego habéis seguido comiendo, ¿no? Y habéis arrepentido. Pues, y eso no es una esclavitud. A eso se refieren los filósofos griegos cuando hablan de la esclavitud de las pasiones, ¿no? En cambio, no admiráis, por ejemplo, el control que tiene el atleta sobre su propio cuerpo, ¿no? Sobre su propia acción, ¿no? Imaginaros que tuvierais control no solo sobre el cuerpo, sino que tuvierais control sobre vuestras propias emociones. Es decir, que no sufrieseis, no sintieseis lo que es la ansiedad o lo que es la ira, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, hablando del caso del bullying, que hablabas del tema del mal, a mí también fue un libro que me impresionó, lo leemos en el segundo de bachillerato, el juicio a Eichmann de Hannah Arendt, ¿no? Hannah tiene un tremendo, ¿no? Porque ella fue corresponsal, ella le invitó, no recuerdo qué periódico New York, norteamericano, New sí, Yorker. el New Yorker, en la revista, efectivamente, le invitó a cubrir el juicio de Eichmann y ella relata que pensaba, y yo creo que también cualquiera de nosotros, que se va a encontrar, bueno, pues ante un supervillano, ¿no? Porque para ser héroe uno tiene que tener una serie de virtudes. Y para alcanzar esas virtudes uno necesita, aparte de tener un cierto talento, necesita desarrollar ese talento. Es decir, para llevar a hacer algo bueno, por ejemplo, tocar bellamente el piano, pues uno tiene que tener un cierto talento, pero aparte tiene que dedicarle un esfuerzo continuo y desmesurado, ¿no? Entonces, en cualquier virtud que podamos tener, pues antes salía, por ejemplo, para ser prudente, pues no nace prudente, tiene que desarrollar las virtudes, no nacen, no las tenemos, nadie nace con ninguna virtud por naturaleza. Lo hacemos con la capacidad y luego a base del estudio y a base del esfuerzo logramos desarrollarla. Y las virtudes son algo maravilloso. Es decir, no todos tienen excelencia, porque no todos pueden ser los mejores en algo, ¿no? Entonces, los buenos son los que son la releche. Pero en cambio se dio cuenta que el malo no es que tenga una virtud para el mal, sino que es justo lo contrario, porque cuando habla de la banalidad del mal, lo que está diciendo no es que el mal sea banal, por supuesto, no es que lo que haya, sino que el que ejecuta el mal precisamente es una persona banal. Es decir, no justamente lo que ha hecho para poder hacer tal cantidad de mal es renunciar a pensar. Y eso es lo que hizo Eichmann. Eichmann decidió no pensar en las consecuencias. Eichmann se justificó, además, de hecho usó Kant para justificarse, ¿no? Y lo que hizo literalmente fue decir, yo era un funcionario,
A mí me enseñaron que lo que tenía que hacer era obedecer y yo lo único que hice fue obedecer. A mí me dijo el Estado que tenía que diseñar el método más eficaz para llevar a cabo un genocidio y yo como ingeniero pues, es lo que hice. Entonces es tremendo. O sea, el no pensar. Y esto tanto en lo pequeño como en lo grande ocurre. Es decir, vemos también pues, lo que vemos en la calle, ¿no? Vemos al idiota al que hablábamos pues, que no cumple, que es incapaz de llevar en lo pequeño, bueno, pues acciones que van al bien común, ¿no? A parar esta pandemia, ¿no? Y te das cuenta de que realmente lo que hace es que no está pensando en las consecuencias sobre él y en las consecuencias sobre los demás, ¿no? ¿Tiene una vacuna, un virus, el conseguir evitar la banalidad del mundo? Hmm. Ay, yo en eso soy muy pesimista, ¿no? Hay una obra también muy simpática, nos gusta mucho a los filósofos, que escribió Tomás Moro, eh, eh, que se llama El elogio a la idiotez, a la estulticia, ¿no? Porque él dice, bueno, eh, coge el mundo griego, ¿no? En el mundo griego, pues, hubo determinadas épocas y determinadas ciudades o determinadas, dentro de todo el panteón, bueno, pues había gente que, que, que era más pro un dios o pro otro, ¿no? Y los dioses además son personificaciones de fuerzas, ¿no? Pero bueno, entonces dice, bueno, pues yo lo que veo por el comportamiento humano es que si el verdadero dios, desde luego, no es ni el dinero, ni Zeus, ni el verdadero dios al que dan culto la inmensa mayoría de los hombres, además, en todas y cada una de los estamentos, es la estupidez, ¿no? Y lo va recorriendo cada uno de los estamentos, ¿no? Entonces también mi peluquero, que es un gran amigo mío, con el que filosofo mucho, eh, normalmente me coge, nos vemos una vez al mes, él me corta el pelo, el último en la peluquería, y luego nos bebemos un vaso de whisky y dialogamos, ¿no? Por eso también mis alumnos siempre, cuando me ven con el pelo corto, dicen, pues, seguramente, aparte, tengo algo de resaca, ¿no? Bueno, pues mi peluquero dice mucho y tiene toda la razón. Yo digo, pues te llevarías muy bien con Tomás Moro, ¿no? Decía que la estupidez es lo más democrático que hay, ¿no? Porque está repartido en todas las clases sociales. No hay ni una sola clase social, ningún tipo de hombre en el que no podamos encontrar un estúpido, ¿no? También recomiendo en este sentido, sí, también otro libro que es magnífico, un gran clásico, que es del italiano Cipolla, y ahora se me ha ido el título, madre mía. Bueno, ya te lo pasaré para que lo comentes. Sí, sí. Pero bueno, por Cipolla efectivamente lo encontraréis. Eso es un gran clásico. Cipolla es un italiano, un escritor italiano que marchó a Estados Unidos. Estuvo dando clases, creo recordar que estuvo por la zona de California, porque precisamente él conoció el mundo de Hollywood y a través de la banalidad del mundo de Hollywood pues hizo un ensayo muy divertido, pero muy bueno acerca de la estupidez humana, ¿no? Uh-huh. Claro, y si consideramos que va a ser complicado quitarnos esta estupidez, no lo sé, y ahora tú me dices, hombre, no, Rosa, no va en esa relación, pero a más porcentaje de estúpidos más afiliados a las religiones. A las religiones no lo sé, porque yo separaría, ¿no? Pero sí al fundamentalismo, es decir, sin duda. Es decir, al pensamiento fundamentalista, sin duda. Precisamente porque a mí tú me preguntas, es decir, salir de la estupidez, a veces también se lo digo a los críticos, la filosofía es una constante lucha por salir de la estupidez. Es decir, nunca dejamos de filosofar, porque siempre tenemos que estar luchando contra nosotros mismos, contra nuestra propia ignorancia, para no caer en la estupidez, ¿no? Y, por tanto, filosofar, pensar, razonar, juzgar, exige un esfuerzo constante. En cambio, creer no. Creer significa simplemente dejarse llevar, dejarse ir. ¿eh? Eh, Agarrarse a lo que otros dicen. Y claro, efectivamente, no exige ningún tipo de esfuerzo. Y el fundamentalismo es muy cómodo. Y el dogmatismo, ¿no? El dogmatismo es lo más cómodo que hay. Esto es así porque lo digo yo, ¿no? Porque lo creo y punto, ¿no? Hay un sesgo, que es el sesgo de confirmación, que está totalmente extendido, ¿no?
y es una manera de pensar por la cual, de hecho funciona mucho, sobre todo en nuestro comportamiento en redes sociales, por la cual yo acepto como verdadero, como una información verdadera, aquella que coincide previamente con mi prejuicio, ¿no? Básicamente el esquema lógico es, si esto me gusta que sea verdad, tiene que ser verdad, y punto. Y ya. Y al contrario, ¿no? Esto es verdad porque me gusta que sea verdad, ¿no? De hecho, casi En existe cambio, un tipo de planteamiento también con proyectos profesionales y empresarios. Esto tiene que funcionar porque claro, yo considero que lo necesito y ya. yo precisamente a mis alumnos les advierto, les digo, vamos a ver, cuando les explico ciclos de confirmación, digo, cuando de repente lees una información, me encantaría que fuese verdad, ¿vale? Bueno, ese es el momento en el que hay que hacer una búsqueda de fuentes de información y comprobar si realmente esa información es cierta. Uh-huh. Ahí, justamente. Cuando, por ejemplo, una información que está cuestionando o poniendo en duda la honorabilidad de la posición política contraria a la nuestra, ¿vale? Pues un escándalo que nos encantaría, uy, aquí hay tomate, aquí esto tiene que ser, bueno, pues es el momento de corroborar efectivamente que esa información es tal cual, ¿no? Están así o hay una cierta manipulación, ¿no? Pero es tremendo, mira, los últimos informes PISA ponen de manifiesto que nuestros alumnos no saben distinguir, esto es durísimo, no saben distinguir entre una opinión y una información. Entonces, claro, la pregunta es, yo siempre lo digo, ¿y esto a quién le conviene? ¿A quién le interesa que tengamos una población incapaz de distinguir entre una información y la opinión? Y esto, curiosamente, precisamente es lo que trata la filosofía. Yo creo que por eso, precisamente, varios gobiernos le han intentado cargársela, ¿no?, del sistema educativo. Porque, como decía precisamente Hannah Arendt, no hay pensamiento peligroso, pensar es peligroso. Pues aquí vamos a seguir pensando. De Uh-huh. hecho, yo estaba reflexionando y diciendo, ¿qué posibilidades hay de que te dejen estar de nuevo en clase en segundo bachillerato estudiando filosofía con Eduardo Infante? Y creo que pocas, porque no van a dejar meterse a alguien de 40. Bueno, ahora encima que tenemos semipresencialidad y que nos han bajado las ratios a la mitad, pues, bueno, pues algo haremos, hombre, por internet, yo seguro que sí. Eso significa ¿qué significa eso, Eduardo? Que yo soy así y además pido compromisos públicos porque los alumnos que tenemos en los dos especialistas, tanto en el desarrollo personal como en el desarrollo profesional aquí en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, si algo quiero que aprendan, es que aprendan a pensar, independientemente de las notas. Sí que me encantaría disfrutarte, oírte, dialogar. Valladolid es un sitio precioso, buen vino, tenemos... Lo sé. Tenéis el mejor vino de España. Entonces, me encantaría poder invitarte a que seas profe nuestro, porque sería un deleite para nosotros. Oye, te cojo el guante, ¿eh? Yo encantado. Pues, Valladolid es una ciudad que me gusta mucho, mucho, mucho. Además tengo familia no allí sabes lo que y tengo muy buenos amigos. No sabes lo que acabas de hacer. No te preocupes. Yo tengo 3 y los míos están por ahí pululando, así que no te preocupes. Esto es cosa del directo, Eso es el Eduardo. directo, Dios mío, es que mis críos, la verdad que son... Tengo hasta el perro por aquí dando vueltas. Yo no sé cómo nos ha... Es porque estabas seguramente ensimismado oyéndote. Sí, Mil sí. gracias, Eduardo. Me Rosa, ha ha sido un placer, de encantado. verdad, ¿no? Y cuenta conmigo para lo Una que barbaridad. necesites, ¿vale? Ahí te tendremos. Bueno, chicos, lo habéis oído. No hay nada mejor que aprender a pensar por nosotros mismos. Este café yo creo que ha dado para mucho. Y sobre todo, no sé tú, pero yo lo voy a volver a escuchar. Sobre todo porque ahora me toca apuntar bien todas las obras y cosas que ha dicho, porque si no, la cabeza iba tan rápido que seguro que alguna me he perdido. Ya sabes, te toca a ti, te toca dar al me gusta, compartir, reflexionar. Y si quieres seguir creciendo, porque ya nos ha dicho que crecer y aprender no tiene límites, pues te esperamos en el espacio Invive. Ya sabes que puedes encontrarnos en inviven.com y en rosamontana.com. Seguiremos creciendo. Creo que el próximo día te diré que estoy matriculada en filosofía. No sé si es la emoción, no sé si tengo que pensar 15 días desde el razonamiento. Era algo que ya pasaba desde hace 3 semanas y esto me ha rematado. Así que yo te sigo esperando aquí en el siguiente podcast. Un abrazo.